Saludos, espero en Dios se encuentren bien de salud, tomando todas las medidas de bioseguridad. En esta oportunidad me toca disertar sobre un tema que está en boga, que es materia de discusión y materia de estudio desde hace mucho tiempo. Tema sobre el cual todos los venezolanos tenemos que estar atentos de el desarrollo y el desenlace de esa situación, y no es más que el diferendo por el territorio Esequibo, como ha titulado la Universidad Bicentenaria de Aragua este congreso. El tema de exposición del cual voy a hablar en este momento lo titulé El Estado Esequibo y la soberanía nacional, historia de un despojo colonial. Comienzo por explicar, aclarar por qué lo denomino el Estado Esequibo, sabiendo que hablamos de zona de reclamación o territorio Esequibo. Es porque es una tesis que he venido planteando y defendiendo ya desde hace un tiempo, de llamar al territorio Esequibo con su nombre y apellido de Estado Esequibo, un estado más de lo que compone el territorio de Venezuela. Comienzo por citar, que es el inicio de todo dictamen o tratamiento legal que debemos de tener siempre en cuenta, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 10. Cito, leo: el territorio y demás espacios geográficos de la República son lo que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Importante este texto, importante lo que contiene el artículo 10 constitucional, porque durante el desarrollo de la ponencia veremos cómo toma vida, toma fuerza, y de dónde nosotros los venezolanos tenemos el asidero legal para considerar de que ese territorio, que lo llaman territorio en reclamación, ese territorio es territorio venezolano y es parte de nuestro territorio, y debemos llamarlo Estado Esequibo, que es una propuesta que he venido planteando y defendiendo desde hace tiempo ya. Tocar el tema del Esequibo es hablar de los intereses coloniales e imperiales que se ha tenido sobre nuestro territorio desde casi de su nacimiento. Después de culminar la etapa de independencia a lo largo del siglo XIX, salir del coloniaje español, entramos entonces a disputar nuestra soberanía e independencia con el Imperio Británico y las ansias de poder y control de los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a todo lo estudiado, analizado, revisado, vemos que tras bastidores y también un acuerdo traicionero, en el año 1899 se preparó el terreno para pretender despojarnos de 159.500 kilómetros cuadrados de tierra venezolana. Más allá de lo que tradicionalmente se cree, la problemática limítrofe de Venezuela con Guyana es tan antigua como nuestra conformación propiamente dicha. Todo comienza con la invasión española y sus diferentes incursiones en nuestro territorio. Para el año 1499
ya la corona española hacía valer su dominio desde Cabo de la Vela en el occidente hasta el río Esequibo al oriente territorial. Con muy pocas variaciones prevaleció este acuerdo limítrofe y sería para el año 1626, 127 años después, que llegaría por primera vez los holandeses a nuestras costas, con la intención de hacerse de los recursos minerales y naturales del que llamaban el Nuevo Mundo. Los holandeses llegaron y se situaron en la margen derecha del río Esequibo. Margen derecha, importante este punto. Ahora bien, producto de la dinámica hegemónica de los imperios emergentes en búsqueda de materias primas en nuestro suelo, la Gran Bretaña entraba a una disputa con España y Holanda por estos territorios. Recuerden que esto eran los grandes imperios para ese entonces. Tanto es así que Gran Bretaña, en su arrollador desarrollo económico y bélico, para el año 1797 ya se había apoderado de las islas de Trinidad y Tobago, las cuales eran posesión de España, y para el año 1814 ya habían saqueado y desposeído a los holandeses de otros territorios que en el continente ya ellos poseían, incluyendo el Esequibo. Este traspaso, y digo traspaso entre comillas, del territorio de Holanda a Gran Bretaña estuvo sujeto a un tratado y en ningún momento se establecieron los límites de la región. Simplemente ocuparon y punto. Como ya lo dije, en el año 1814, los británicos se apoderaron de parte del Esequibo con mucha determinación. Pero es el caso que 3 años antes, es decir, el 5 de julio de 1811, fecha importante para nosotros, trascendental, Venezuela declaró su independencia, estipulándose que el territorio de la República de Venezuela era el mismo que el de la Capitanía General de Venezuela del año 1777. Vean entonces cómo cobra vida el artículo 10 de nuestra Constitución Nacional. Esta división político-administrativa, que comprendía la provincia de Guayana, aplicándose por primera vez el llamado principio utis possidetis iure, que dice o traduce: como has poseído, así poseerás. Principio que ha determinado la fijación de nuestras fronteras nacionales a lo largo de la historia republicana. A lo largo del siglo XIX, pese al esfuerzo respetable de algunos políticos, académicos y diplomáticos, lo podríamos resumir como una centuria del criminal arrebato de nuestro Esequibo. Desde el año 1834, la frontera oriental venezolana ha experimentado alteraciones importantes, comenzando con el tarifado naturalista prusiano Robert Hermann Schönborn, miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, cuando ejecutó en el año 1841 una improcedente demarcación que terminó llamándose la línea Schönborn, en honor a su nombre, que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo. Esto era 4.290 kilómetros cuadrados, menos de territorio venezolano. Es decir, esa línea que trazó esta persona ingresaba a nuestro territorio quitándonos 4.290 kilómetros cuadrados de territorio venezolano. Pero no conforme con esto, 5 años más tarde, el mismo personaje, Schönborn, dibujó una segunda línea
llamada Norte-Sur, la cual avanzaba 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, fijando un nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, como se muestra en los mapas que pueden ustedes observar. El gobierno venezolano para entonces refutó vigorosamente ante las autoridades inglesas la presencia de este naturalista en nuestro territorio, exigiendo al gobierno británico ordenar al explorador quitar una cantidad de postes que había levantado arbitrariamente en nuestro territorio. Y en 1876, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el Reino Unido e hizo un llamamiento a los Estados Unidos al arbitraje de esta controversia, citando la doctrina Monroe como justificación. Aquí, para ese entonces, nuestros gobernantes creían en la buena pro del gobierno norteamericano. En el año 1850 se firma el acuerdo en el cual ambos gobiernos se comprometen a no ocupar el territorio en disputa, que pretendía desde la línea trazada por Chombo hasta el río Esequibo. Ese acuerdo se mantuvo vigente con sus altibajos hasta el año 1897, cuando se materializó el Tratado Arbitral de Washington, preámbulo del Tratado Arbitral de París de 1899. No obstante, los británicos no descansaban en sus intenciones de apoderarse de los recursos auríferos de la cuenca del Yuruarí. Asimismo, no escondían su avaricia sobre el Orinoco y los recursos ganaderos apureños. Vean toda la pretensión del Imperio Británico sobre nuestras tierras, entrando por el oriente y llegando hasta el Apure. Para 1887, Gran Bretaña publicó un mapa con fronteras que abarcaba 168.000 kilómetros cuadrados al oeste del Esequibo. Es decir, sus apetencias se extendían a lo que se conocía para ese entonces como Villa de Upata, la ciudad de Upata, que está en territorio del estado Bolívar, con el objetivo de abarcar las minas del Callao, Nueva Providencia y otras ciudades que en el entorno se encontraban. Y todo esto sin quitar nunca la vista sobre el Orinoco, porque el Orinoco era su mayor, era como la joya de la reina para ese entonces. El gobierno de Antonio Guzmán Blanco, como ya lo apunté hace unos minutos, rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en el año 1876 y en un ambiente de posible invasión, tomando en cuenta que nos referimos a una potencia militar para ese entonces, militar e industrial, que amedrentaba con su poder a una nación pequeña, aquejada por guerras intestinas y una incesante crisis económica. Esa era la realidad de Venezuela para ese entonces. En este contexto, y visto el estancamiento de los acuerdos y las acciones violentas de los británicos, el gobierno venezolano de turno decidió unilateralmente recurrir al gobierno estadounidense, pero en los próximos 19 años expresó algo de preocupación, pero hicieron muy poco en la práctica para resolver la situación. En 1895, el secretario de Estados Unidos, Richard Olney, envió una carta al primer ministro británico Lord Salisbury, exigiendo a los británicos presentar la controversia sobre la frontera al arbitraje de frontera, utilizando la doctrina Monroe como justificación,
doctrina instituida por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1823, que reza: América era para los americanos. El primer ministro británico, Lord Salisbury, alegó que la doctrina Monroe no era válida en virtud del derecho internacional. Entonces, en diciembre de 1895, el presidente Cleveland de Estados Unidos pidió al Congreso la autorización para designar una comisión de límites y que los hallazgos posteriores de esa comisión se aplicarían por todos los medios. Esa fue la posición norteamericana para ese entonces. El Reino Unido tenía muchas otras preocupaciones por su imperio y no tenía ningún deseo de entrar en conflicto con las Américas, lo que causó que el primer ministro Salisbury aceptara someter la controversia a la Comisión de Frontera estadounidense, la cual tenía su agenda muy oculta. Para el año 1897, en el Tratado Arbitral de Washington, las dos potencias más importantes para el momento, convinieron en aplicar a Venezuela un tratado de arbitraje por el caso de la Guayana británica, en el cual participaron dos jueces británicos representando a Gran Bretaña, dos jueces norteamericanos representando a Venezuela, y como presidente del tribunal arbitral estaba el canciller ruso Federico Martín. Como abogado defensor por parte de Venezuela se encontraba el abogado estadounidense Severo Mallet Presbot. Insólitamente, no participaron venezolanos en las discusiones, siendo nuestro país principal o parte principal de esta disputa. Con todo lo narrado hasta este momento, señoras, señores, ocurrió lo predecible. El tribunal se trasladó hasta Francia para dictar la sentencia final, y yo digo sentencia final por ahora. ¿Por qué? Porque el día 3 de octubre de 1899, por decisión unánime, el tribunal falló a favor del Reino Unido, luego de sesionar durante 6 días continuos. Solo 6 días de los 3 meses que disponían para estudiar el caso según lo contemplaba el Tratado de Washington. La decisión, ¿cuál fue? Cito: se concede al Reino Unido el territorio denominado por Venezuela como Guayana Esequiba, de 159.500 kilómetros cuadrados, al oeste del río Esequibo, al oeste, muy a pesar de los ingleses, quienes ambicionaban las bocas del río Orinoco. Es decir, no se conformaron con esto, querían más todavía. Desde el principio, el rechazo en Venezuela por esta decisión fue general. El arbitraje desnaturalizaba el derecho internacional, al ser una decisión que desconocía a una de las partes fundamentales, por lo que el veredicto quedaba viciado de nulidad. Además de ello, los jueces intervinientes, Brewer, el norteamericano, Martin, el ruso, revelaron ante un testigo presencial, el funcionario británico Charles Harry, que la decisión había obedecido a compromisos previamente adquiridos. Vean la estafa, la falta de ética y de moral, y de cómo se armó este gran robo contra la nación. A su muerte, el 10 de diciembre de 1948, Severo Mallet Presbot dejó una confesión escrita donde decía: después de mi muerte, y tal cual lo ordenó, se abrió ese documento después de su muerte, encontrándose lo siguiente, cito:
Si bien es cierto que en la decisión el tribunal le dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, como lo es la desembocadura del Orinoco, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. Palabras de este abogado Severo Malet Presbol. Después de transcurrir los años, el 17 de febrero de 1966 se firma el llamado Acuerdo de Ginebra, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela el 15 de abril de 1966 y firmado por ambas partes, las partes Venezuela, Gran Bretaña, más el gobierno colonial de la Guyana Británica. Y allí se establecen los mecanismos para iniciar un proceso de tratamiento del llamado diferendo histórico por el Esequibo entre la República Independiente de Venezuela y la República que se derivaba de la concesión de la independencia de Guyana y que ya tenía un gobierno interino. Esto es un acuerdo firmado. Entonces, desde ese momento hasta los actuales días han sucedido una diversa variedad de acontecimientos de parte del gobierno de la Guyana Británica que han incumplido flagrantemente lo acordado en el año 1966, el Acuerdo de Ginebra. Estos actos pueden tomarse como agresiones, provocaciones o simplemente actos unilaterales que hacen ver la intención de apropiarse definitivamente del territorio venezolano, situación que bajo ningún aspecto ni consideración podemos ni debemos permitir todos los venezolanos que amamos nuestra tierra de gracia, nuestra patria, Venezuela. Me permito presentar alguna propuesta que he recogido de diversas personas como forma de acción para hacer presencia en el territorio Esequibo. Desarrollar el amor por esa extensión de terreno que está allí, que existe y que está esperando por nosotros. Estas son, cito, primera, que se cree una comisión de diputados de la Asamblea Nacional para que se retome el tema sobre el Esequibo, a fin de generar un movimiento popular que inste a la solución definitiva del diferendo. 2. Que se elabore desde la Asamblea Nacional un proyecto de desarrollo económico y social autosostenible para afianzar el territorio Esequibo a la sociedad venezolana. 3. Incentivar a los ciudadanos venezolanos a poblar el territorio Esequibo, garantizándoles vivienda, generándoles empleo y educación para los que se acojan al plan del Estado. Todo esto, claro está, tomando en cuenta que en ese territorio existen ciudadanos guyaneses, violando el acuerdo. Si ellos pueden estar allí, también nosotros. 4. Instalar estaciones de radio en la zona de frontera con alto alcance en la que se difunda nuestra cultura y gentilicio a fin de introducirnos por ese medio o esa vía en el territorio Esequibo. Quinto, que el Poder Ejecutivo dicte un decreto mediante el cual se ordene que toda persona nacida en el territorio Esequibo sea cedulado como ciudadano venezolano. Sexto, que se desarrolle un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela para facilitar su poblamiento. 7. Desarrollar proyectos agroindustriales en las zonas seleccionadas en el territorio Esequibo para su poblamiento e igualmente en el territorio venezolano cercano a la línea fronteriza. 8. Desarrollar programas de salud tanto preventiva como curativa a todos los pobladores del territorio Esequibo, haciendo presencia permanente. Señores, señoras, compañeros todos, citando palabras del ciudadano comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moro, termino mi participación citando, abro comillas, nuestra región y nuestro país debe seguir andando los caminos de la construcción de la nueva potencia latinoamericana y caribeña, una potencia de paz que supere las viejas heridas del colonialismo y no permita que
que los imperios de hoy nos llenen de heridas nuevas, de intrigas, de odio y menos de guerra. La paz, la paz, la paz será nuestro puerto, será nuestra vida y será también nuestra victoria. Adelante, venceremos. Muchas gracias.